En el corazón del sur de Estados Unidos, en un pequeño pueblo llamado Tupelo, nació un niño destinado a cambiar para siempre la historia de la música. Su vida comenzó en un hogar humilde, rodeado de campos polvorientos, carreteras de tierra y voces que cantaban gospel en pequeñas iglesias de madera. Este niño no sabía aún que su voz algún día sacudiría al mundo entero. El 8 de enero de 1935, Gladys y Vernon Presley dieron la bienvenida a su hijo, Elvis Aaron Presley. No tenían grandes riquezas, pero sí un profundo amor familiar que llenó de ternura aquellos primeros años. Las paredes simples de su casa acogieron sus primeros llantos, sus primeras risas y los ecos de un mundo que empezaba a cambiar. Gladys, una madre protectora y cariñosa, veía en su hijo una luz especial. Vernon trabajaba como podía, saltando de empleo en empleo, intentando crear un futuro estable para los tres. La vida no era fácil, pero la música siempre estaba allí, en la radio, en los cantos de la iglesia, en la gente reunida en los porches al caer la tarde. Elvis creció escuchando melodías que parecían flotar en el aire cálido del sur, blues, gospel y country. Aún no tenía guitarra, pero ya movía los pies intentando seguir el ritmo de aquel mundo musical que lo rodeaba sin que él lo buscara. De niño era tímido, callado y observador. Caminaba descalzo por los caminos de tierra, fascinado por cada sonido que escuchaba. Desde muy pequeño, la música se convirtió en un refugio, un espacio donde podía soñar, incluso cuando la realidad le ofrecía pocas certezas. Esta es la historia de cómo aquel niño de Tupelo, sin saberlo, dio los primeros pasos hacia convertirse en el rey del rock. Una historia marcada por la humildad, la pasión, la pérdida, los sueños y una voz que nacería para quedarse para siempre. Con apenas unos años, Elvis comenzó a mostrar una sensibilidad especial hacia todo lo que lo rodeaba. Era un niño tímido, algo solitario, que prefería observar antes que hablar. Pasaba horas escuchando los sonidos del vecindario, el roce del viento en los árboles, los pasos en la tierra, los rezos, los cantos, las risas de los vecinos en los porches. Todo aquello se transformaría, sin que él lo supiera, en una memoria musical profunda. En la escuela, era el niño callado que se sentaba en la última fila. No destacaba por sus notas, pero sí por algo que pocos podían ver: una sensibilidad enorme. Los profesores recuerdan que a veces cantaba muy bajito, casi sin querer, como si la música se escapara sola de su pecho. Cuando la familia Presley pasó por dificultades económicas, tuvieron que mudarse a una casa aún más humilde. Aquellos tiempos duros unieron aún más a Elvis con su madre, Gladys. Entre los dos se creó un lazo tan fuerte que la acompañaría toda su vida. Ella veía en su hijo una ternura especial, una luz que no sabía explicar. Un día, cuando Elvis cumplió 11 años, su vida cambió de forma silenciosa y para siempre. Esperaba una bicicleta, pero la familia no podía permitírsela. En su lugar, le compraron una guitarra barata en una tienda local. Elvis no se decepcionó. Tomó el instrumento con una timidez dulce, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Empezó a practicar en su habitación, sentado en el borde de la cama, repitiendo acordes una y otra vez hasta que la música comenzó a formar parte de él. Aquella guitarra se convirtió en su refugio. No importaba lo pobre que fuera la casa, ni las dificultades de sus padres. Siempre que tenía la guitarra entre las manos, Elvis sentía que pertenecía a un lugar más grande que aquel pequeño mundo. Pronto tocó sus primeras canciones para familiares y vecinos. Con timidez, levantaba la mirada de la guitarra para ver si alguien lo escuchaba. Y cuando veía aprobación en los ojos ajenos, una chispa de confianza le iluminaba el rostro. Era la primera vez que descubrían su voz. Y también la primera vez que él se daba cuenta de que quizá era especial. Los años pasaron y aquel niño tímido comenzó a transformarse. Elvis entró en la adolescencia manteniendo su dulzura y su sensibilidad, pero con una inquietud creciente. Sentía que su mundo era pequeño y que algo dentro de él buscaba expandirse. Su guitarra era su refugio y cada tarde tocaba más fuerte, más profundo, más seguro. En la escuela, Elvis seguía siendo diferente. Mientras otros chicos hablaban de deportes o peleas, él se perdía en la música. Vestía de forma distinta y llevaba el pelo un poco más largo que el resto, algo que llamaba la atención en el conservador sur de los años 40. A veces se burlaban de él, pero Elvis aprendió a resistir en silencio. En 1948, la familia Presley tomó una decisión difícil: mudarse a Memphis en busca de mejores oportunidades. Dejaron atrás Tupelo, su casa, sus recuerdos y aquel mundo conocido.
Elvis miró por última vez los campos que lo habían visto crecer. Aún no lo sabía, pero ese viaje sería el inicio verdadero de su destino. Al llegar a Memphis, la vida cambió radicalmente. La ciudad era ruidosa, vibrante, llena de gente y música por todas partes. Radios encendidas, tiendas con discos, voces que se mezclaban en las calles. Para Elvis fue un impacto, un universo nuevo que lo invitaba a soñar más alto. Vivieron en barrios humildes, donde la mezcla de culturas era intensa. Allí, Elvis escuchó por primera vez el rhythm and blues, el gospel afroamericano, el country urbano, sonidos que lo marcarían para siempre. La ciudad tenía un ritmo propio, un latido que Elvis absorbió sin darse cuenta. Y aunque seguía siendo tímido, su estilo empezó a destacar. Se peinaba diferente, se vestía como nadie más en su edad, y su manera de moverse tenía algo único. Memphis lo transformó. Despertó su identidad. Ya no era solo un chico con una guitarra, era alguien que empezaba a encontrar su voz. Pero en casa todo seguía siendo difícil. Su padre saltaba entre trabajos, su madre hacía lo posible por mantenerlos unidos y Elvis colaboraba como podía. A veces trabajaba después de clase para ayudar. Y aún así, cada noche, cuando la casa estaba en silencio, agarraba su guitarra y tocaba. Porque allí, en la música, Elvis sentía que todo tenía sentido. Esta es la historia de un adolescente sencillo que, sin saberlo, estaba construyendo los cimientos del mito. Cuando Elvis terminó el instituto, empezó a sentir el peso de las responsabilidades adultas. Su familia seguía teniendo dificultades y él necesitaba trabajar. Probó empleos sencillos. Fue acomodador en un cine, descargó camiones y realizó pequeños trabajos por horas. A pesar de lo duro del día a día, siempre encontraba un momento para cantar o tocar su guitarra. La música era su forma de respirar. En Memphis, algo despertaba dentro de él. Cada vez que escuchaba las radios de las tiendas, las voces del rhythm and blues o los coros gospel de las iglesias negras, sentía que su alma se encendía. Había un fuego interno que no sabía explicar, pero que lo empujaba a soñar más allá de la rutina. En 1953 tomó una decisión humilde pero valiente. Entró en Sun Records, una pequeña compañía local, para grabar un disco como regalo para su madre. Pagó apenas unos pocos dólares por un par de canciones sencillas, sin imaginar que aquel día cambiaría su vida para siempre. Su voz todavía era tímida, pero tenía un brillo diferente, algo que no se parecía a nadie. Sam Phillips, el dueño del estudio, escuchó la grabación. No quedó impresionado al principio, pero algo en la voz de Elvis le llamó la atención. Era distinta, sincera, llena de alma. Una mezcla única entre lo blanco y lo negro en una época donde esa mezcla era casi un acto de rebeldía. Elvis insistió varias veces en volver al estudio. Era tímido, casi nervioso, pero no se rendía. Quería cantar, quería aprender, quería encontrar su sonido. A veces parecía un chico perdido entre gigantes, pero cuando agarraba la guitarra y cerraba los ojos, todo el mundo desaparecía. A finales de 1954 llegó el momento decisivo. Durante una sesión improvisada, Elvis comenzó a cantar con una energía que nadie había escuchado antes. Golpeó el ritmo con el pie, sacudió la guitarra y dejó salir una voz cruda, salvaje, eléctrica. Allí, en ese pequeño estudio, nació algo nuevo, algo que pronto se llamaría rock and roll. El mundo aún no lo sabía, pero Elvis Presley estaba a un paso de convertirse en una revolución. Después de aquella sesión explosiva en Sun Records, algo cambió para siempre. La energía que Elvis había dejado escapar no era común, era salvaje, fresca, imposible de ignorar. Sam Phillips lo notó enseguida y decidió apostar por él. Y así, poco a poco, Elvis empezó a hacer pequeñas actuaciones en radios locales, donde su voz empezó a hacerse un hueco. La primera vez que Elvis sonó en la radio fue casi un accidente. Un locutor, impresionado por la grabación, decidió poner su canción sin avisar. Y lo que ocurrió después fue mágico. Las líneas telefónicas explotaron. Todo el mundo quería saber quién era ese chico blanco que cantaba como nadie. Los primeros conciertos de Elvis fueron un torbellino. Entraba al escenario tímido, casi escondido, pero en cuanto empezaba a cantar y mover el cuerpo, algo se desataba. Las chicas gritaban, los chicos lo miraban con curiosidad, y Sam Phillips comprendió que había descubierto algo más grande de lo que imaginaba. Un artista que derribaba fronteras. Pronto, los periódicos de Memphis empezaron a hablar de él. Decían que tenía un estilo nuevo, una mezcla nunca vista de country, rhythm and blues, y una actitud que parecía encender todo a su paso. Elvis comenzaba a convertirse en un fenómeno local,
alguien del que todos querían oír más. Fue entonces cuando apareció en su vida alguien clave, el coronel Tom Parker, un hombre astuto, con ambición y un olfato infalible para el espectáculo. Al ver a Elvis, Parker supo que tenía frente a él a la próxima gran estrella de Estados Unidos y comenzó a moverse para convertirlo en un ídolo nacional. En 1955 y 1956, la fama de Elvis creció de forma imparable. Sus canciones sonaban en todas partes. Sus conciertos reunían a multitudes y su presencia provocaba emoción y polémica a partes iguales. Su forma de moverse, su peinado, su voz, todo era nuevo. Todo era distinto. El país entero empezaba a sentir que algo grande estaba naciendo. Y ese algo era Elvis Presley. La llegada de Elvis a la televisión cambió todo. Hasta entonces su fama había crecido rápido, pero cuando apareció por primera vez en un programa nacional, el país entero descubrió algo que nunca había visto. Su voz era poderosa, sí, pero lo que realmente llamó la atención fue la manera en la que se movía. Natural, espontáneo, eléctrico. La reacción del público fue inmediata. Las chicas gritaban, los chicos intentaban imitarlo, los presentadores se quedaban sin palabras, pero no todos estaban contentos. Hubo padres, profesores e incluso políticos que criticaron su forma de bailar, diciendo que era demasiado provocativa. Sin embargo, esa misma polémica lo hacía cada vez más famoso. Las cámaras intentaban evitar sus movimientos, enfocándolo solo de la cintura para arriba, pero el público ya sabía lo que estaba pasando. La energía de Elvis se transmitía igual, su mirada, su sonrisa, su presencia. No importaba cuánto intentaran limitarlo. Él brillaba. A pesar de las críticas, los jóvenes lo adoraban. Sus discos se vendían por miles, y cada semana llegaban nuevas invitaciones para aparecer en programas de televisión. Su ritmo, su estilo y su autenticidad lo convirtieron en una fuerza imparable. Su imagen se volvió icónica rápidamente. El peinado, el tupé, las chaquetas llamativas, los zapatos brillantes, la postura inclinada hacia el micrófono. Cada detalle empezaba a ser imitado. Por primera vez en la historia moderna, un músico se convertía en un fenómeno cultural masivo. Para finales de los años 50, Elvis ya no era solo un cantante, era un símbolo. Un puente entre culturas, un soplo de aire fresco en una sociedad que necesitaba cambio. Con sus actuaciones, rompió barreras raciales en la música y llevó el rock and roll a todos los rincones del país. Estados Unidos estaba cambiando, y en el centro de esa transformación brillaba Elvis Presley. Con la fama creciendo sin control, Elvis empezó a recibir ofertas de algo nuevo para él, el cine. Los productores estaban fascinados con su presencia, su estilo y la reacción del público. No solo querían a un cantante, querían a una figura capaz de llenar pantallas, teatros y corazones. Y Elvis aceptó el desafío sin saber hasta dónde lo llevaría. Su primera película, Love Me Tender, 1956, fue un éxito inmediato. La gente acudía en masa solo para verlo. Muchos espectadores ni siquiera prestaban atención al argumento. Querían escuchar su voz, ver sus expresiones y sentir la energía que ya dominaba los escenarios. Fue entonces cuando nació un fenómeno imposible de frenar. Las calles se llenaban cada vez que Elvis aparecía. Cientos de fans se agolpaban en las entradas de los cines, llorando, gritando, temblando al verlo. La prensa comenzó a llamarlo Elvismanía. Todo lo que él hacía, desde cómo se vestía hasta cómo saludaba, se convertía en tendencia. Su agenda era frenética, conciertos, grabaciones, entrevistas, rodajes. Elvis apenas tenía tiempo para descansar, pero su madre, Gladys, seguía siendo su refugio emocional. Él la visitaba siempre que podía, porque lejos de las luces, solo ella lo veía como lo que realmente era. Un chico sencillo con un corazón enorme, el coronel Parker, vio un futuro brillante y empezó a dirigir su carrera de forma agresiva. Más películas, más contratos, más giras. Quería convertir a Elvis no solo en un cantante, sino en la cara más reconocible de América. Y durante esos años lo consiguió. A finales de los años 50, Elvis era el artista más famoso del país. Sus discos batían récords, sus películas llenaban salas y la Elvismanía era un fenómeno mundial. Ni él mismo parecía comprender del todo cómo un chico humilde de Tupelo había llegado tan lejos, tan rápido. El mundo lo veía como un ídolo, pero pronto la vida lo llevaría por un camino inesperado. A finales de los años 50, cuando Elvis estaba en la cima absoluta de la fama, llegó una noticia inesperada. Debía unirse al ejército de los Estados Unidos. No pidió privilegios ni tratos especiales. Aceptó como cualquier otro joven,
Para muchos fue una sorpresa inmensa. ¿Cómo podía irse justo cuando el mundo entero lo adoraba? La despedida fue multitudinaria. Miles de fans lo acompañaron hasta la base desde donde partiría. Algunos lloraban, otros llevaban pancartas. Muchos gritaban su nombre como si temieran no volver a verlo igual. Elvis sonreía, pero en su interior sentía un peso enorme. Estaba dejando atrás su música, su carrera y lo que más quería, a su madre. La vida militar fue un contraste absoluto. Pasó de los escenarios llenos de luces a un mundo disciplinado, silencioso y rígido. Tenía que cortar su famoso tupé, usar uniforme y seguir órdenes sin cuestionar. Aún así, Elvis trató de integrarse, ganándose el respeto de soldados y oficiales por su humildad y su actitud. Durante su estancia en Alemania, lejos de casa, Elvis pasó por uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su madre, Gladys. La noticia lo destrozó. Su relación con ella era profunda, casi espiritual. Cuando recibió el aviso, regresó de emergencia a Estados Unidos. En el funeral, apenas podía mantenerse en pie. Era la primera vez que el ídolo se quebraba ante el mundo. Tras volver a Alemania, Elvis se sumergió en el trabajo militar para evitar pensar en el dolor. Allí conoció a nuevas personas, hizo amigos y empezó a cambiar internamente. Era más maduro, más silencioso, más consciente del peso de la vida. La fama seguía allí esperando su regreso, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. En 1960, cuando finalmente terminó su servicio, regresó a Estados Unidos, pero no volvió siendo el mismo chico que se había ido. Volvió siendo un hombre que había amado, perdido, llorado y crecido. El público lo recibió con aplausos masivos, pero Elvis llevaba en el corazón una mezcla de nostalgia y fuerza renovada. El mundo estaba listo para su regreso, y él también, aunque nunca volvería a ser el mismo. Cuando Elvis regresó del ejército en 1960, el mundo lo recibió como a un héroe. Multitudes lo esperaban en aeropuertos, estaciones y calles enteras. Para muchos, su vuelta representaba algo más que la llegada de un artista. Era el regreso de un símbolo cultural que había marcado a toda una generación. Su voz había madurado. Ahora tenía más profundidad, más fuerza emocional. Grabó nuevas canciones y enseguida volvió a los primeros puestos de las listas. Aunque el rock seguía siendo su sello, Elvis comenzó a explorar un estilo más melódico, más adulto, que enamoró a miles de fans nuevos sin perder a los de siempre. Hollywood lo recibió con los brazos abiertos. En los años siguientes, protagonizó una larga serie de películas, comedias musicales, romances playeros, aventuras ligeras. No eran grandes obras cinematográficas, pero cada una de ellas se llenaba gracias a su presencia. Elvis brillaba en pantalla, aunque por dentro comenzaba a sentirse limitado, atrapado en papeles repetitivos que no reflejaban su verdadero talento. Fue durante estos años cuando conoció a Priscilla Beaulieu en Alemania. Ella era joven, tranquila y reservada, muy diferente del torbellino que rodeaba a Elvis. Con el tiempo, su relación se volvió más profunda. Priscilla se convirtió en un refugio emocional, un apoyo silencioso en medio de la fama y el agotamiento. Mientras tanto, su agenda seguía siendo abrumadora. Rodajes, discos, contratos, anuncios. El coronel Parker lo mantenía en un ritmo frenético. Elvis trabajaba sin parar, movido por la presión, el compromiso y el deseo constante de no fallar a sus fans. Los años 60 avanzaban, y aunque Elvis seguía siendo una estrella inmensa, algo en él empezaba a inquietarse. Notaba que el mundo estaba cambiando, que la música evolucionaba y que su carrera parecía atrapada en películas que no lo dejaban crecer. Necesitaba un giro, un renacimiento. Ese renacimiento estaba más cerca de lo que imaginaba, y sería uno de los momentos más importantes de su vida. A finales de los años 60, Elvis estaba en un punto crítico. Aunque seguía siendo famoso, su carrera parecía atrapada en un ciclo de películas repetitivas y canciones poco inspiradas. El público había cambiado, la música había evolucionado, y Elvis necesitaba demostrar que seguía siendo el rey. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada, un especial de televisión navideño para la cadena NBC. Pero Elvis no quería un simple programa navideño. No quería villancicos ni decorados artificiales. Quería volver al origen. Quería volver al escenario, al sudor, a la energía pura. Con la ayuda del productor Steve Binder, decidió transformar el especial en algo completamente distinto. Un retorno a sus raíces. El día de la grabación, cuando Elvis apareció vestido completamente de cuero negro, el público se quedó sin aliento. Era una imagen poderosa, intensa, clásica, salvaje.
Es como si el tiempo hubiera retrocedido y el joven rebelde de los 50 estuviera otra vez frente al mundo, listo para conquistarlo. Sobre el escenario, Elvis cantó como hacía años que no cantaba. Su voz sonaba más fuerte, más viva, más libre que nunca. Sonreía, reía, improvisaba, golpeaba el ritmo con los pies. Contaba historias entre canciones y se acercaba al público como si estuviera en una pequeña sala, no ante millones de espectadores. El público en casa quedó hipnotizado. Quienes habían dudado de él, quienes pensaban que su tiempo había pasado, tuvieron que admitir que Elvis había regresado. Y no solo había vuelto, había renacido. El especial se convirtió en un fenómeno inmediato, subiendo su popularidad como un rayo. Tras el especial, Elvis se miró al espejo y, quizás por primera vez en mucho tiempo, se reconoció. La música volvía a estar por encima de todo. Y él, con el cuero negro aún abrazando su piel, supo que estaba listo para una nueva etapa. Una etapa que lo llevaría a conquistar Las Vegas y a convertirse, nuevamente, en una leyenda viva. Así empezó la segunda vida artística de Elvis Presley. Después del éxito arrollador del 68 Comeback Special, Elvis estaba listo para una nueva etapa, y esa etapa tenía un nombre brillante: Las Vegas. MGM. Empresarios y promotores querían llevarlo a los escenarios más grandes, y Elvis aceptó, decidido a demostrar que seguía siendo imparable. Su regreso a los escenarios fue explosivo. En 1969, debutó en el International Hotel con una fuerza que dejó a todos sin palabras. Vestido de blanco, moviéndose con seguridad, con una banda poderosa y un coro que elevaba cada canción, Elvis volvió a conquistar al público. Pero ahora con una madurez completamente nueva. El traje blanco con incrustaciones brillantes se convirtió en un símbolo. No solo era ropa, era una armadura artística. Con él, Elvis se transformaba en una figura casi mitológica. Sus movimientos, su voz, su energía, todo parecía multiplicarse bajo las luces de neón de Las Vegas. Los conciertos eran intensos, emocionantes. Elvis mezclaba rock, baladas, gospel, improvisaciones y chistes espontáneos. El público lo adoraba. Algunos lloraban al verlo, otros se quedaban paralizados. Nunca había sido tan grande, tan inmenso, tan él mismo. Pero detrás del brillo y de los aplausos, Elvis luchaba contra algo silencioso: el agotamiento. Las giras eran constantes, los compromisos interminables y la presión del coronel. Parker aumentaba sin descanso. Elvis sonreía en el escenario, pero fuera de él empezaba a sentir el peso de ser una leyenda. Aún así, noche tras noche, subía al escenario y lo daba todo. Cada nota, cada gesto, cada sonrisa. Quería entregar al público lo mejor de sí. Y aunque la lucha interna crecía, Elvis mantuvo viva la magia. Los años 70 fueron su consagración absoluta. Un artista más maduro, más poderoso y más inolvidable que nunca. El rey había vuelto a brillar, bajo luces más fuertes que nunca. A medida que los años 70 avanzaban, Elvis seguía llenando cada sala donde actuaba. Su voz seguía siendo poderosa y las multitudes continuaban amándolo con devoción. Pero el ritmo impuesto por el coronel Parker era feroz. Grabaciones, conciertos constantes, presentaciones sin descanso. Elvis vivía para el escenario, pero también se estaba consumiendo por él. Las giras eran interminables. Subía al avión, actuaba, descansaba un par de horas y volvía a empezar. Su cuerpo comenzó a resentirse. Dolores, agotamiento, insomnio, medicación. Para sobrellevar la ansiedad y el cansancio, Elvis empezó a depender cada vez más de pastillas recetadas. No buscaba escapar, buscaba aguantar. Aún así, cuando salía al escenario, algo mágico ocurría. Elvis se transformaba. Caminaba con fuerza, levantaba los brazos, sonreía al público y daba todo lo que tenía. Aunque por dentro luchara contra el dolor, por fuera seguía siendo un gigante. Su entrega seguía intacta, incluso cuando su salud se debilitaba. En su vida personal, la soledad empezaba a hacerse más grande. Su matrimonio con Priscilla había terminado, aunque ambos siguieron queriéndose y respetándose profundamente. Ver a su hija Lisa Marie lo llenaba de luz, pero la distancia emocional y el peso de la fama lo hacían sentirse cada vez más aislado. Su círculo íntimo intentaba protegerlo, pero Elvis era un hombre generoso hasta el exceso. Ayudaba a amigos, familiares y desconocidos. Regalaba coches, casas, dinero. Era incapaz de decir no. Su corazón inmenso era una bendición, y también un peso que lo hacía vulnerable a quienes se aprovechaban de él. Hacia el final, Elvis luchaba por mantener el control.
Quería seguir cantando, seguir viviendo para su público, y aunque su cuerpo ya no respondía como antes, su alma seguía ardiendo con la misma intensidad. Su última etapa fue dolorosa, sí, pero también profundamente humana. El mito se hacía más grande, pero detrás del mito había un hombre intentando seguir adelante. A mediados de los años 70, Elvis estaba dando sus últimos conciertos. Aunque su salud estaba deteriorada, su voz seguía teniendo momentos de una belleza indescriptible. Había noches en las que parecía romperse y aún así, lograba emocionar a todos. Cada actuación se sentía como un acto de amor hacia su público, pero su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo. El peso de los años, los medicamentos, el estrés y el agotamiento habían hecho estragos. Sus médicos intentaban ayudarlo, su familia lo apoyaba, pero Elvis cargaba una lucha interna que solo él conocía. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue encontrado sin vida en su baño de Graceland. La noticia se extendió por el mundo como un rayo. Nadie podía creerlo. Las radios interrumpieron su programación. Las calles se llenaron de lágrimas y silencio. Millones de personas sintieron que habían perdido algo más que a un artista. Habían perdido una parte de su vida. Miles de fans viajaron a Memphis para despedirlo. Las puertas de Graceland se llenaron de flores, cartas, fotografías y oraciones. La procesión fue inmensa, silenciosa, profundamente emotiva. Algunos no podían siquiera hablar, otros cantaban sus canciones entre lágrimas. Elvis no era solo un cantante, era un símbolo de juventud, libertad y esperanza. A pesar de su partida, Elvis nunca desapareció. Su música siguió sonando, sus películas siguieron transmitiéndose. Sus discos volvieron a los primeros puestos de las listas, y Graceland, su refugio, se convirtió en un lugar sagrado donde millones de personas viajan, cada año para sentir su presencia. El tiempo pasó, pero su legado creció. Elvis inspiró a generaciones enteras, derribó barreras culturales, mezcló mundos que parecían incompatibles y dejó un impacto que aún hoy sigue latiendo. No fue perfecto, fue humano. Pero en esa humanidad, en su vulnerabilidad, en su enorme corazón, nació una leyenda eterna. El rey se fue, pero el mito nunca dejó de brillar. Hoy, tantos años después de su partida, Elvis sigue presente en miles de rincones, en viejos tocadiscos, en colecciones de vinilos, en las luces de Las Vegas y en las voces de quienes aún lo imitan con cariño. Pero más allá de la música y las imágenes, Elvis vive en algo más profundo. En el corazón de quienes encontraron consuelo, fuerza o alegría en su voz. A veces basta con escuchar los primeros acordes de una de sus canciones para sentir que vuelve a caminar entre nosotros. Su forma de mirar, de moverse, de entregarse en cada nota, dejó una huella que no ha podido borrar el tiempo. Porque Elvis no solo cantaba, Elvis transformaba. Su historia no es solo la de un muchacho pobre que alcanzó la cima. Es la historia de alguien que se atrevió a romper reglas, a unir mundos distintos, a abrir puertas que muchos creían imposibles. En su música convivían el gospel de su infancia, el blues de Memphis y el rock que él mismo ayudó a crear. Hoy Graceland es más que una casa, es un santuario, un lugar donde millones de personas viajan para sentir su energía, su presencia, su humanidad. Allí aún resuena el eco de los pasos de un joven que soñaba con un futuro distinto, sin imaginar que se convertiría en un símbolo eterno. Y aunque Elvis ya no esté físicamente, su esencia permanece. Cada generación lo descubre de nuevo, sorprendiéndose ante su voz, su estilo, su magnetismo. Su legado no se marchita, se renueva, porque algunas luces no se apagan, porque algunos artistas no mueren, porque algunas voces no se olvidan. Elvis fue uno de ellos, y lo seguirá siendo mientras el mundo siga necesitando canciones que hagan vibrar el alma